El siglo XXI ha sido declarado el siglo del cerebro. Se ha dicho que intentar enseñar sin conocer de neurociencia es parecido a tratar de diseñar un guante sin conocer los dedos de una mano. La Asociación Chilena de Neuroaprendizaje es una consultora en educación dedicada a hacer divulgación sobre la ciencia del cerebro aplicada a la educación. Nuestros especialistas se destacan por su formación transdisciplinar, combinando la neurociencia educativa con los ámbitos de psicología, salud o educación. Buscamos cumplir nuestra misión a través de 3 líneas. 1. Ferias escolares, dedicadas al cerebro, la salud y estilo de vida. A través de la metodología de aprendizaje basado en proyectos, alumnos y profesores realizan estas jornadas para impactar a su comunidad educativa. 2. Programa de formación continua. Más de 10 diplomados que ofrecemos en inglés o español, en Chile y en Latinoamérica, en modalidad presencial y en su nuevo formato en vivo online. 3. Programa de mentoría para la innovación metodológica, que consiste en el acompañamiento, la observación de clases y tutorías de un especialista en su colegio. Luego de haber cursado alguno de estos programas, se puede acceder a las pasantías pedagógicas con alternativas disponibles en Chile, Argentina, España o el Reino Unido. Asociación Chilena de Neuroaprendizaje. Celebramos el aprendizaje, divulgamos ciencia, creamos comunidad. Esta conferencia abriendo nuestra aula, nuestra sala de clases, que es de manera exclusiva para los estudiantes que forman parte ya de este curso, pero que de manera periódica hemos estado abriendo de manera pública para que gratuitamente, además, puedan ustedes ingresar y ser parte también, gustar un poco del contenido de estos cursos hoy a través de una clase magistral imperdible a cargo de nuestra especialista invitada Cintia Hurtado Miller. Quiero saludar a todos quienes ya se siguen incorporando, se siguen sumando a esta transmisión en vivo aquí en nuestro canal de YouTube. Mi nombre es Ricardo Arias y a nombre de la Fundación CIEN y de la Asociación Chilena de Neuroaprendizaje, una vez más quiero darles la bienvenida. Saludar de manera especial, como siempre lo hacemos, a los miembros de nuestra comunidad de suscriptores aquí en nuestro canal de YouTube. Hoy vamos a disfrutar, como lo anticipábamos, de la 6ª clase magistral de la serie de neurociencia educativa en un esfuerzo en conjunto por la Fundación CIEN y la Asociación Chilena de Neuroaprendizaje. Esta sesión es parte del curso actual, curso Neurociencias, Emociones, Creatividad y Aprendizaje. Es importante señalar, lo decimos así también en cada clase magistral que ya ha acontecido, este contenido va a quedar disponible aquí para que lo puedan volver a ver, revisar y consultar en nuestro canal de YouTube. Por lo tanto, si has llegado por primera vez, es oportuno que puedas suscribirte y ser parte entonces de nuestra comunidad. Así es que la invitación es para que lo hagan, se suscriban y dejen allí también activada la campanita de notificaciones. Quiero ahora recordarles que se encuentran abiertas las inscripciones para la versión del 2022 del Diplomado de Neurociencia Educativa, Especialización, Investigación, Acción. ¿Qué significa esto? Que tenemos toda la expectativa de que muchos puedan sumarse también el año que viene a este diplomado. Por lo tanto, si quieres obtener más información, puedes encontrarla en nuestra página web www.neuroeduca.cl o puedes escribirnos al correo electrónico asistente@neuroeduca.cl, asistente@neuroeduca.cl. Finalmente, quiero recordarles también que ya está disponible la serie de neurotips sobre cerebro y salud en nuestra cuenta oficial de Instagram, que es @comunidadneuroeducas. Les invitamos para que también puedan revisar el contenido que de manera periódica difundimos allí. Pues bien, ha llegado el momento ahora para presentar a nuestra especialista, ya lo decíamos, magíster
Cynthia Hurtado Miller. Ella es neuropsicóloga con más de 12 años de experiencia estudiando el cerebro humano y maximizando sus funciones en educación. Fundadora de Neurofy, plataforma especializada en neurociencias aplicadas. Ustedes pueden revisar allí también su cuenta en Instagram. NeuroFYOK. Así lo deletreo mejor para que puedan entender bien cómo se escribe. @NeuroFYOK. Con programas de intervención social en Argentina y Noruega. Docente de pre y posgrado en la Universidad de Santiago de Chile y también en la Universidad Adventista de Chile. Magíster en psicopatologías y psicología de la salud en la UNED. Especialista en neuropsicología por la Universidad de Alcalá, España. Pues bien, el título entonces de esta conferencia, de esta clase magistral que nos va a presentar a continuación Cynthia Hurtado Miller, es Cerebro Modo Creativo, Supervivencia en el siglo XXI. Ya está con nosotros Cynthia, enciende su cámara. Bienvenida, gracias Cynthia, el tiempo es ahora tuyo. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenidos a todos aquellos que están acompañándonos esta tarde para comenzar a hablar sobre esta temática que es muy interesante y de la cual, curiosamente, no se conoce tanto. No sé si sabías eso, pero no se conoce tanto sobre la creatividad. La creatividad es un proceso que, como pasa en la inteligencia y como pasa con otros procesos asociados al ser humano, pues hay muchos tipos de conceptos, ¿sí? Y la idea es entonces que hoy nosotros podamos conversar sobre en qué consiste ese proceso, cuáles son los últimos estudios que están asociados a este proceso, también conocer un poquito con mi amigo aquí cuáles son las áreas del cerebro que están involucradas en el proceso creativo. También vamos a buscar de alguna manera derrocar algunos mitos que están asociados a la creatividad y bueno, otras cosas más. Así que quiero que ustedes se sientan cómodos, que también sepan que estamos siempre pendientes de las preguntas que ustedes quieren hacer para poderlas responder. Y obviamente que esto lo hacemos entre todos, ¿vale? Así que bienvenidos. Y lo primero que yo quisiera preguntarles a ustedes es lo siguiente. Y aquí, repito, apelo a las personas que me están acompañando desde todas las redes. La pregunta es la siguiente. ¿Qué características asocias a una persona creativa? A ver, quiero escucharlos por el chat, quiero escucharlos por los comentarios. ¿Qué características vienen a tu mente cuando tú piensas en una persona que tú consideras creativa? A ver, y mientras ustedes me van contando, a ver, aquí alguien me dice innovación. Bien, es una persona innovadora, que se anima, ¿sí?, a probar cosas nuevas. Bien, Paula está de acuerdo. Paula dice la novedad, es una persona, sí, que utiliza estímulos novedosos, ¿sí? O que de alguna manera se anima a hacer cosas diferentes. Bien. Por aquí también Camila dice, me viene a la mente solución de problemas. Definitivamente, para poder solucionar problemas muchas veces necesitamos ser creativos, ¿cierto? Sobre todo porque el mundo va cambiando. Y sobre todo para que los que trabajamos en educación, nuestros estudiantes también van cambiando su forma de pensar. Y entonces uno tiene que ser muy creativo. También Leonor dice emoción. ¡Qué maravilla! Claro que sí. No puedo separar una función cognitiva como la creatividad de la emoción, ¿cierto? Si somos seres humanos, la emoción traspasa todas nuestras funciones, ¿cierto? Así que no la podemos separar.
Y definitivamente la emoción tiene mucho que ver con el proceso creativo. Mane dice pensamiento divergente y flexible. Me encanta, sobre todo esa última parte, flexibilidad. Muy bien. Cuando se ha hecho esta pregunta, ¿sí? En forma de encuesta a nivel mundial, miren lo que la gente dice. Las personas creativas, número 1, tienen mentes activas. Miren qué interesante. Los estudios muestran que las personas creativas son personas que tienen una sed constante por aprender y por descubrir. Sus mentes siempre están como en modo activo, buscando maneras distintas, pensamiento divergente, innovación, flexibilidad, buscando formas diferentes de hacer o de decir las cosas. No se conforman con lo que ya existe. Son personas que buscan crear, desafiar las estructuras, captar muchas veces la atención de esos individuos con quienes trabajan. Las encuestas también señalan que cuando yo le pregunto al ser humano cómo es una persona creativa, muchos han dicho que son personas auténticas. Piensa en una persona que está en tu vida o una persona de la cual has escuchado, quizás has visto una película o has visto algún producto, ¿sí? Y dice, esta persona es auténtica. Esta persona parte su trabajo en base a su propia mirada. Es única, es original, ¿sí? Por aquí en los comentarios me dicen, iniciar algo desde lo que hay. Maravilloso. También. El ser creativo no implica empezar de cero las cosas, sino decir, ¿qué es lo que tengo y qué puedo hacer? Entre paréntesis, cuando pienso en este concepto, pienso en las madres, ¿no? Que muchas veces, en las abuelas, que muchas veces decían, ya, tenemos esto en el refrigerador, ¿qué puedo hacer para comer? Y ahí entonces venían todas esas ideas creativas y salía algo riquísimo, por lo menos en la mayoría de las situaciones. Estas encuestas también señalan, miren qué interesante, que las personas creativas generalmente tienen iniciativa y son perseverantes. Dicen que dedican muchísimo tiempo al desarrollo de sus ideas, que aprenden de los fracasos, se animan a correr riesgos y no se preocupan de volver a intentar e intentar e intentar e intentar. Por otra parte, y asociado a lo que mencionaba Leonor, generalmente las personas creativas se asocian con personas emocionales. Se asocian con ser personas emocionales, personas que tienen una fuerte conexión con las emociones. Y uno por ahí ve una obra de teatro o ve un cuadro y dice, wow, esta persona está, como en inglés se dice, in touch, siempre en contacto con esas emociones, ¿sí? Tiene las emociones a flor de piel. También son personas flexibles. Ustedes también habían mencionado esa característica, ya sea con su metodología de trabajo o con el ambiente en el que trabajan o con los recursos que tienen, con los materiales que tienen, con el equipo, la tecnología que tienen. Las personas creativas generalmente son muy flexibles y se van adaptando, ¿sí?, a las diversas circunstancias que la vida, el trabajo les va presentando. Otra de las características, y ya para finalizar, lo que comúnmente asociamos a una persona creativa, es que son personas que son observadoras y curiosas. Las encuestas dicen que cuando nosotros pensamos en personas creativas, pensamos en personas que se valen de su capacidad de observación y análisis. ¿Para qué? Para no aceptar las cosas como son, sino cómo podrían ser.
y a partir de ahí entonces formular preguntas que sacien su curiosidad y así buscar una respuesta a una problemática. Así que miren todas las características o cualidades que nosotros asociamos a una persona creativa. Ahora, si nosotros nos vamos a la raíz de la palabra, cosa que a mí siempre me parece muy interesante porque nos da la esencia de lo que es cada proceso, yo sé que desde el punto de vista etimológico, el término creatividad deriva de la palabra crear. Es decir, tiene que ver con que el individuo creativo es un individuo que está constantemente creando. Y como les había mencionado anteriormente, de la misma manera que hay decenas de conceptos de lo que es la inteligencia, decenas de conceptos de lo que es la motivación, también hay decenas de conceptos que buscan explicar lo que es el proceso de la creatividad. Sin embargo, yo quiero rescatar el concepto de una de las investigadoras más prestigiosas y más resonadas en el ámbito neurocientífico en la actualidad. Y ella señala que, en primer lugar, la creatividad refleja nuestra capacidad como seres humanos para generar ideas originales, inusuales o novedosas. Y en segundo lugar, Anna Abraham señala que el segundo elemento con respecto a la creatividad es que estas ideas, para que sean creativas, tienen que ser satisfactorias, apropiadas o adecuadas al contexto en cuestión. ¿Por qué? Porque en general, estas ideas, que son originales, inusuales o novedosas, buscan solucionar o satisfacer o un problema o una necesidad. Entonces, si yo, por ejemplo, ante, no sé, la falta de electricidad, me pongo a hacer una crema hidratante, sí, puede ser una idea original, inusual o novedosa, pero no está adecuada al contexto en donde yo estoy y cuyo problema es: necesitamos desarrollar metodologías o tecnologías para tener electricidad. Entre paréntesis, si a alguno de ustedes le interesa estudiar más sobre este tema y poder leer los últimos estudios asociados a la creatividad y leen o se defienden un poquito con el inglés, yo los invito a que ustedes busquen y compren el libro de Anna Abraham, que se llama Neurociencia de la Creatividad o Neuroscience of Creativity. ¿Ok? Ese libro fue publicado en el 2019 y es el último libro, ¿sí?, que tiene una serie de estudios y de información fehaciente con respecto a lo que tiene que ver con la creatividad y los procesos que subyacen a este gran proceso. Y me gustaría quedarme con la idea de generar ideas originales, inusuales y novedosas. Me quiero quedar con ese concepto y quiero traerlo a uno de los eventos que nosotros vivimos hace unas pocas semanas y que fueron las Olimpiadas. Yo no sé si ustedes las disfrutaron. Yo la verdad es que creo que primera vez en la vida que con todo esto del tema de la pandemia pude tener tiempo para mirar un poquito más todos los juegos que había, ¿no?, y todas las disciplinas y lo bonito que es poder observar a tanta gente de tantas partes del mundo, poder entonces mostrar sus dotes físicos.
Y una de las competencias que a mí en lo particular me generó muchísima curiosidad y muchísima satisfacción ver fue el salto alto. Ese salto que se compone de unas varillas que están de forma vertical y una varilla que está de forma horizontal y vienen las personas corriendo y hay veces que esa varilla está sobre los 2 metros y la persona viene corriendo y se pone de costado y salta y hay veces que el talón del pie toca esa varilla y la varilla cae y la persona entonces queda descalificada. Bueno, quiero que entonces asocien ese deporte con ideas originales, inusuales o novedosas y veamos la real historia de ese deporte. Bien, entonces, ¿qué les pareció? ¿Conocían esa historia? Yo no la conocía, ¿saben? Cuando me puse a investigar un poco sobre ejemplos de ideas creativas, pues me salió esta historia y me pareció súper interesante. Y lo más irónico, por decirlo de alguna manera, es que las personas decían que este individuo que se animó a hacer las cosas distintas estaba loco, que estaba loco. Lo mismo dijeron de Mozart, lo mismo dijeron de Einstein y lo mismo dijeron de muchísimas personas que actualmente nosotros consideramos hasta genios, no solo creativos, genios del mundo moderno. Entonces, este es un ejemplo de cómo, de alguna manera, si nosotros nos animamos a hacer algo diferente y tener la audacia de ser creativos,
quizás puede generar resultados maravillosos que inclusive no solo van a impactar las personas que nos rodean en nuestro círculo cercano, sino que también va a impactar la vida de otros individuos. Ahora, teniendo en cuenta este preámbulo que hemos hecho con respecto a el proceso creativo, es momento de nosotros poder conversar sobre algunas ideas populares que están asociadas a el proceso creativo. Y aquí entonces yo voy a apelar a la participación de ustedes nuevamente. Y yo entonces les voy a colocar tres frases o tres afirmaciones que tienen que ver con el proceso creativo. Y ustedes me van a decir si es verdadero y falso. ¿Les parece? ¿Hacemos este juego de verdadero y falso? Vamos entonces con la primera frase. Frase número 1 dice: el hemisferio derecho es el que se activa cuando desarrollo un proceso creativo. ¿Sí? Esto parte de la base de que mi hemisferio izquierdo es más estructurado, más matemático, ¿sí? Es un cerebro más, más estructurado. Y el hemisferio derecho tiene más que ver con la música, el arte, las emociones, ¿sí? Los procesos creativos. Por acá tenemos votos hasta ahora en falso, en las personas que nos han escrito por el chat. Y es totalmente falso. ¿Sí? Es totalmente falso. Yo siempre digo que cuando ustedes vean un gráfico de este cerebro, que el hemisferio izquierdo aparece, no sé, cuadraditos y ecuaciones matemáticas, y después ven el hemisferio derecho así todo colorido y con corazones y con notas musicales y tal, salgan corriendo, ¿sí? Salgan corriendo. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con una teoría, y esto es importante que lo subrayemos, teoría, ¿sí? No es un hecho, no es una ley, es una teoría que se estableció en los años 60, al finales de los años 60, y que establece que hay una dominancia hemisférica, es decir, que cada hemisferio se especializa en ciertas tareas, ¿ok? Y esto está comprobado científicamente que es equivocado. Esta visión es equivocada, esta visión es totalmente obsoleta. ¿Por qué? Porque nosotros, gracias a la neurotecnología, a la tecnología de neuroimagen, ¿sí? Que nosotros tenemos ahora y que no teníamos a finales de los años 60, principios de los años 70, sabemos que el cerebro, ante cualquier actividad que nosotros realicemos, se activa. Tanto el hemisferio izquierdo como el hemisferio derecho. Por supuesto que hay estructuras que son especializadas en ciertas funciones, sin embargo, nosotros tenemos que pensar en el cerebro como un sistema, ¿sí? Como un sistema donde de alguna u otra manera, en algún u otro nivel, está siempre conectado con la actividad que se está realizando. Por otra parte, también gracias a la tecnología que nosotros tenemos para poder estudiar el cerebro, actualmente sabemos que existe una estructura que conecta ambos hemisferios y que se llama el cuerpo calloso, y que es el encargado entonces de poder transmitir información de manera simultánea, ¿sí? De un hemisferio al otro. Por lo tanto, y como vamos a ver más adelante, el hemisferio derecho no es el único que se activa cuando yo estoy desarrollando un proceso creativo. ¿Ok? Así que eso es totalmente falso. Frase número 2. A ver. Las personas inteligentes generalmente
son personas creativas. Y esto, por consiguiente, trae otra afirmación, que es las personas poco inteligentes no son creativas. ¿Verdadero o falso? A ver, ¿qué les parece a ustedes? Vamos a ver qué me dicen acá por el chat. A ver. A ver, Camila por acá dice falso. Ajá, muy bien. Falso, totalmente falso. En primer lugar, es falso porque yo les podría preguntar a ustedes, ¿qué es ser inteligente? Qué pregunta, ¿no? ¿Qué es ser inteligente? ¿Es tener un alto coeficiente intelectual? ¿Es un número que dice cuán inteligente soy? ¿Es la capacidad, por ejemplo, de yo poderme adaptar a situaciones adversas y salir adelante? No sé. Conceptos de inteligencia hay muchísimos. Y depende de la mirada del estudioso, del teórico, pues una persona va a ser más o menos inteligente. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros pensamos en la inteligencia, ¿sí? Y en una persona que, por ejemplo, tiene un alto coeficiente intelectual, hay estudios que señalan que sí, que hay una relación entre alto coeficiente intelectual y alto potencial creativo. Pero ¿saben qué pasa también? Hay estudios que dicen que no, que la creatividad no tiene que ver con la inteligencia, tiene que ver con otras capacidades, como por ejemplo las que mencionaron ustedes, la capacidad de flexibilización, la capacidad de estar en contacto con mis emociones, de esta autoconciencia emocional. También el hecho de ser creativo está impactado por el ambiente que a mí me rodea. De eso también vamos a hablar más adelante. Entonces, no es una ecuación de que persona inteligente igual a persona creativa. No necesariamente. Además de cuestionar este concepto de inteligencia, ¿sí? Que va más allá de todas estas teorías, muchas de ellas, entre paréntesis, totalmente caducadas, ¿sí? Como por ejemplo, las inteligencias múltiples, ¿sí? Eso es un concepto que ya, con el cual no se trabaja más, entre paréntesis, porque vi que algunos colocaron en el chat, ¿ok? Busquen, investiguen un poquito, ¿sí? Eso es para otra charla. Podríamos hacer, Asociación Chilena de Neuroaprendizaje y Fundación 100, podríamos hacer una charla solo de neuromitos para ir entonces derrocando estas creencias que hemos venido arrastrando por muchísimos años. Y en tercer lugar, esta afirmación que señala lo siguiente. Las personas esquizofrénicas son personas creativas. Hay películas, ¿sí? Por ejemplo, Mente Brillante. No sé si ustedes vieron esa película, es un clásico, donde este individuo tenía o padecía de una enfermedad mental y era una persona sumamente creativa que desarrolla una fórmula matemática maravillosa, etcétera, ¿no? Y muchas veces yo he observado en diferentes instituciones de salud mental que muchas veces hacen exposiciones de sus propios pacientes, ¿no? Entonces uno pasa por una galería y ve diferentes cuadros y diferentes esculturas de pacientes del área de salud mental que sufren desde trastornos como esquizofrenia, bipolaridad, depresión, etcétera, etcétera. Entonces, la pregunta es, ¿las personas esquizofrénicas y las personas que sufren de alguna enfermedad mental o de alguna psicopatología son personas más creativas? ¿Verdadero o falso? A ver, quiero escucharlos, quiero leerlos. A ver qué me dicen ustedes. ¿Será? A ver.
¿Qué creen ustedes? ¿Verdadero o falso? ¿Será? ¿No será? ¿Será que para yo ser creativo tengo que tener una enfermedad mental? La respuesta es no, para nada. Totalmente falso, exactamente, correcto, como me están ahí escribiendo por el chat. Definitivamente no. Hay personas que sí, cuando presentan una psicopatología como las que yo les acabo de mencionar, se han observado que empiezan a desarrollar procesos creativos, sobre todo asociados a la pintura, la escultura, ¿sí? Sin embargo, no es una condición para yo poder desarrollar la creatividad en mi vida, ¿ok? Y esto es importantísimo. Y tampoco todas las personas que sufren de alguna psicopatología o de alguna enfermedad mental son creativas, ¿sí? Muchas veces nos vamos a encontrar con personas que sufren de cuadros depresivos sumamente complejos en donde no tienen ganas de ni siquiera levantarse de la cama. Mucho menos van a pensar en desarrollar algún proceso creativo, ¿sí? Que tenga que ver con alguna de estas modalidades que yo les acabo de mencionar. Entonces, los tres, en conclusión, son totalmente falsos. Sin embargo, es curioso porque estas son creencias que están, ¿sí? En nuestra sociedad, ¿sí? Que forman parte de estos conocimientos coloquiales y que empiezan entonces a generarnos expectativas o ideas equivocadas con respecto a lo que es y no es el proceso creativo. Así que definitivamente erradicado estas tres creencias o estas tres afirmaciones asociadas a al proceso creativo. Y entonces, la pregunta siguiente es, ¿tenemos todas las capacidades de ser creativos? ¿Tenemos todos la capacidad de ser creativos? Y la respuesta es sí, muy bien, como todos me colocaron en el chat. Si tienes un cerebro, ¿sí? Si cuentas con esta máquina, con esta estructura, ya tienes la base para lo demás. Comenzamos con lo más importante, que es la máquina. La máquina la tenemos. Ahora, tenemos que saber cómo funciona esa máquina, ¿cierto? Para entonces poder sacarle provecho y poder generar estos procesos creativos. Definitivamente, y con los estudios que se han hecho en los últimos 5 años con respecto a la creatividad como una función cognitiva característica de todo ser humano, nosotros podemos concluir que primero no es exclusiva de los genios, ni de artistas, ni de científicos como Leonardo da Vinci o Picasso o Einstein. Por otra parte, tampoco está reducida la creatividad a un área particular de desarrollo. Nosotros muchas veces cuando pensamos en creatividad pensamos en un cuadro, en una escultura, en música, ¿sí? Y la verdad es que la creatividad va mucho más allá de estas expresiones creativas, ¿sí? Nosotros podemos ser creativos a nivel, no sé, metodológico, ¿sí? Si trabajamos en una sala, en ser creativos en la forma en que evaluamos de manera significativa a nuestros estudiantes, en la manera en que yo desarrollo una receta con pocos ingredientes, en la manera en que yo, por ejemplo, si tengo déficit atencional, desarrollo mi propia metodología para poder estudiar, ¿sí? Eso implica creatividad y va más allá, repito, de la música, la pintura, la escultura o lo tecnológico. Y definitivamente, entonces, al nosotros tener este cerebro maravilloso, esta máquina maravillosa que funciona muy bien y a la cual deberíamos sacarle más provecho, podemos decir que la creatividad es una capacidad universal que, por supuesto, en mayor o menor grado disponemos todas las personas. La buena noticia
es que de acuerdo a los últimos estudios que nosotros tenemos en el ámbito de la neurología, la neurociencia, es que la creatividad es una capacidad que está potencialmente en todas las personas. ¿Esto qué quiere decir? Que la creatividad es como un músculo, ¿sí? Lo que muestran los estudios es que cuando se cumplen las condiciones para yo poder ser creativo, que de eso vamos a hablar ahora, yo con la práctica voy de alguna manera ejercitando este músculo y voy a hacer que mi cerebro sea cada vez más creativo. Lo que no quiere decir que no tenga una recaída y diga, oye, hoy no tengo ideas innovadoras para nada, estoy cansado. Eso puede pasar, ¿sí? Pero al parecer, esta práctica constante, ¿sí? A través de ciertas metodologías, etcétera, de las cuales vamos a hablar más adelante, yo puedo entonces potenciar esta capacidad. Y les aviso, les doy un spoiler, no tiene nada que ver con estar pegado en un computador todo el día. No tiene nada que ver con estar pegado al celular todo el día, aunque trabajes en el ámbito tecnológico. Tiene que ver con otros factores. Y para nosotros poder entonces comprender un poco esta máquina que tenemos y de alguna manera poder leer el manual, ¿sí? Para poder saber cómo utilizarlo y cómo potenciarlo, nosotros lo primero que tenemos que saber es conocer cuáles son las áreas del cerebro que hasta ahora se sabe están involucradas en el proceso de la creatividad. Y la primera estructura asociada con la creatividad tiene que ver con el lóbulo frontal, ¿sí? Tócate la frente, acá estás en el lóbulo prefrontal, en realidad, ¿ok? Es esta corteza cerebral, ¿sí? Es esto, ¿vale? Esto que está aquí. Y el lóbulo frontal se ha considerado durante mucho tiempo el eje o el centro de la creatividad. Antes se creía que esa era la única estructura asociada a este proceso tan complejo. ¿Y por qué se creía esto? Porque la creatividad se asociaba a otros procesos que tienen que ver con la atención, la motivación, ¿sí? La memoria, que hace muchos años atrás se creía que solo estaba ubicada en esta zona del cerebro, ¿sí? Y sin embargo, nosotros ahora sabemos que el lóbulo frontal tiene que ver con no solo la creatividad, sino también con procesos atencionales, tiene que ver con resolución de problemas. ¿Se acuerdan que habíamos hablado anteriormente que una de las causas del pensamiento creativo tiene que ver con una necesidad o un problema que tengo que resolver y que las soluciones que están presentes, pues, no llegan a ser suficientes? Entonces tiene que ver con resolución de problemas. También el lóbulo frontal tiene que ver con toma de decisiones, con ser arriesgado, ¿sí? Con decir, esto lo voy a hacer, esto no lo voy a hacer, ¿sí? Con también la tolerancia a la frustración. El lóbulo frontal también tiene que ver con eso. Y como ya hemos venido hablando, una persona creativa generalmente es una persona que tiene que tener tolerancia a la frustración, porque si yo quiero innovar, yo necesito, atención con esto, si yo quiero innovar y ser creativo, no importa el ámbito laboral en donde yo me desempeñe, necesito abrazar el error. Repito, porque esto no nos queda. Si yo quiero realmente generar metodologías, herramientas, estrategias significativas, creativas, que rompan con el estándar y que cambien el lugar donde yo trabajo,
yo necesito abrazar el error. ¿Por qué? Porque si no hay error, yo no puedo aprender. Y porque si no hay error, mi lóbulo frontal no puede decir, ya, a ver, plan A no me sirvió, ¿ahora qué hago? Y entonces empieza ese lóbulo frontal a decir, necesito solucionar este problema. Y dice, ya, plan B, plan C, plan D, plan E. Y voy generando planes creativos, uno distinto al otro, que busquen solucionar la misma problemática. Y eso, entre paréntesis, tiene que ver de manera directa con el proceso de la neuroplasticidad. ¿Tú quieres desarrollar esta habilidad en tu cerebro? Abraza el error. Porque teniendo siempre 7 o cuando te salga todo el tiempo, todo bien, tu cerebro está en una zona de confort. Pero cuando tú te vas equivocando y vas saltando obstáculos, pensando en las Olimpiadas, tu cerebro entonces tiene que pensar en maneras creativas de solucionar la misma problemática cuando el plan A, el plan B y el plan C no te funcionaron. Y es por eso entonces que el lóbulo frontal es una estructura sumamente importante al momento de nosotros pensar en una función tan compleja como lo es el proceso creativo. Luego vamos a hablar de los ganglios basales. Los ganglios basales, estos son estructuras sumamente importantes. ¿Sí? Los ganglios basales son un conjunto de núcleos que están interconectados, ¿sí? Y se ubican a ambos lados del tálamo. Son cúmulos de materia gris, ¿sí? En donde se concentran las partes de las neuronas, ¿sí? Que no están mielinizadas y que poseen un gran número de conexiones con otras zonas del cerebro. Por ejemplo, parte de los ganglios, como parte de los ganglios basales se encuentra el cuerpo estriado, para aquellos que les guste la anatomía, el núcleo caudado, la sustancia negra, el núcleo accumbens, tan conocido cuando hablamos de la dopamina, ¿sí? Y los ganglios basales tienen muchas funciones. Tienen, por ejemplo, la función de planificación, integración y control de movimientos voluntarios. Los ganglios basales tienen que ver con el aprendizaje procedimental, ¿sí? Todos aquellos procesos asociados al aprendizaje que tienen un proceso, una secuencia de acciones. También, atención con esto, tiene que ver con la conducta emocional y motivacional. Pero con respecto específicamente a la creatividad, los ganglios basales procesan la memoria asociada a las habilidades y al cómo hacer las cosas. Y esto entonces, al parecer, de acuerdo a lo que hasta ahora conocemos sobre el cerebro y el proceso de creatividad, con el tiempo y la práctica, por eso yo les hablaba de este músculo, con el tiempo y con la práctica de realizar tareas de tipo creativas, generalmente yo las realizo de forma más eficaz. ¿Por qué? Porque tiene que ver entonces con memoria, con motivación, con emociones, todos factores que impactan mi proceso creativo. Estimados, hasta aquí llegamos entonces con nuestra transmisión por redes sociales. Ricardo, ¿estás por ahí? Cuéntame un poquito si hay alguien que tenga alguna pregunta con respecto a lo que hemos trabajado hasta ahora. Sí, aquí estamos y la verdad que es muy interesante lo que estábamos escuchando y la interacción que se ha producido, ¿verdad? Con todas las preguntas, una cantidad importante de preguntas. Efectivamente, también tenemos a varios que están conectados a través de
de nuestra cuenta aquí en YouTube. Se me está repitiendo en este momento la señal porque estoy viéndolo en mi teléfono. Y a ver si es que alcanzo a rescatar algún mensaje que nos habían dejado allí. No sé si tú los habías considerado, me parece que tú consideraste alguno, pero por ejemplo aquí al final, ¿verdad? Nos dice, no sé si más creativos porque no son tan conscientes de que crean algo, simplemente irrumpe lo que hay en su cerebro, nos dice la cuenta de Inglés Creativo. Caroline parece que es quien nos comenta a través de nuestra cuenta aquí en YouTube. Aprovecho también, Cintia, de preguntarte de manera personal, como un alumno más aquí en esta sesión, ¿cómo considerarías tú, por ejemplo, la capacidad de improvisar? ¿Es una característica de alguien creativo? Definitivamente, definitivamente. La capacidad de improvisar y que te salga bien, la capacidad de innovar, como habían mencionado en el chat algunos de nuestros participantes, la capacidad también de desarrollar este pensamiento lateral, ¿sí? O pensamiento divergente que sale de la norma. Eso tiene que ver todo con procesos que se basan en la creatividad. Y, por supuesto, cuando yo pienso, por ejemplo, en un locutor o pienso en un actor o en una actriz, estas son profesiones, en el profesor también, muchas veces nos toca improvisar. Y esto tiene que ver, en parte, con estos procesos que yo acabo de describir y que tienen que ver con nuestro lóbulo frontal, con nuestros ganglios basales. ¿Por qué? Porque implica memoria, porque seguramente el profesor, ese cerebro empieza a decir, ya, voy al archivo a ver de dónde saco alguna referencia para entonces yo seguir improvisando hasta que yo pueda entonces recordarme el guión o recordar lo que tengo que decir. Y también tiene que ver mucho con lo emocional, tiene también que ver mucho con la toma de decisiones y la resolución de problemas, porque hay momentos en que se te olvidan las cosas y eso es un problema. Y el cerebro inmediatamente dice, listo, tomo esta habilidad que yo tengo, que se llama creatividad, y la pongo a valer. ¿Cómo? A través de la memoria, emociones, motivación, etcétera, resuelvo de alguna manera el problema. A veces me va a salir bien y a veces no me va a salir tan bien, pero creativo seguro que va a ser. Muy bien. Creo que no tenemos más comentarios a través de redes sociales por el momento, pero sí tenemos una intensa participación por parte de los alumnos concurrentes aquí en la sala de manera interna. Así es que vamos a hacer el cierre, pero sin antes agradecerte por esta parte que hemos hecho pública, una clase magistral donde abrimos nuestra sala y queda esta clase además aquí en nuestro canal de YouTube. Así es que estamos dando cierre a esta sexta clase magistral de la serie de neurociencia educativa, por lo menos esta primera parte que es abierta. La invitación una vez más para que ustedes se puedan suscribir, unirse a nuestro canal de YouTube, ser parte de esta comunidad, disfrutar de los estrenos que estamos compartiendo de manera periódica y que puedan también compartirlo con sus contactos, con sus amigos. Estamos dando cierre también a este ciclo de formación gratuita en neurociencia educativa de este año 2021 y es nuestro deseo, por supuesto, volver a encontrarnos para un nuevo ciclo de charlas y probablemente otro tipo de encuentros y eventos el próximo año 2022. Nuevamente quiero también recordar la invitación que habíamos hecho porque se encuentran, abiertas las inscripciones para la versión del diplomado en neurociencia educativa, especialización, investigación, acción, precisamente para este 2022. Ahora sí, gracias nuevamente a Cintia, gracias a los estudiantes que nos han acompañado aquí en este curso y a todos quienes de manera pública también han sido parte de esta transmisión. A nombre de la Fundación CIEN y de la Asociación Chilena de Neuroaprendizaje,
Muchas gracias y nos encontramos pronto.